El aire en el gran salón de baile del Museo de Bellas Artes de Valencia no solo destellaba con el brillo de los diamantes, sino que crepitaba con el zumbido eléctrico de un legado de miles de millones de euros. Era la noche de la gala anual de la Fundación Vega, la joya de la corona de la alta sociedad española. En su centro se encontraba Marcos Vega, un titán tecnológico con una sonrisa de depredador y las llaves del reino digital. Era un hombre que lo tenía todo: el imperio, la adoración, la esposa perfecta. Pero mientras fluía el champán y los flashes de las cámaras explotaban, Marcos selló su destino con un solo abrazo público. Era un abrazo destinado a su amante, la fascinante artista Valeria Sastre. Un momento de intimidad robada, un secreto susurrado. Estaba tan perdido en sus ojos que nunca vio la verdadera historia, la que destrozaría su mundo, desarrollándose a solo unos metros de distancia, porque justo detrás de él, con la mano posada sobre su hijo aún no nacido, estaba su esposa embarazada, Sofía. Y su silencio estaba a punto de convertirse en el sonido más ensordecedor de la ciudad. El peso del nombre Vega era más pesado que los diamantes que colgaban de las orejas de Sofía. Era una moneda de poder, un escudo de prestigio y, esa noche, una jaula dorada. Desde su posición en el entresuelo con vista a la gala, Sofía Vega observaba a su esposo Marcos trabajar en la sala. Se movía como una pantera, elegante y seguro de sí mismo en su esmoquín hecho a medida. Cada sonrisa era una transacción, cada apretón de manos una confirmación de su dominio. Él era el sol, y todos en este reluciente sistema solar de finanzas, arte y política orbitaban a su alrededor. Y ella, su esposa, estaba destinada a ser su Venus, hermosa, admirada y perfectamente alineada. Pero durante los últimos 6 meses, su órbita se había sentido desviada. La fuerza gravitacional de su matrimonio se había debilitado, dejándola a la deriva en un espacio frío y desconocido. Había comenzado con pequeñas cosas, noches de trabajo hasta tarde en la sede de su imperio tecnológico global, el Grupo Vega, lo que él explicaba como preparativos para el lanzamiento de su nueva plataforma de IA, Titán. Llamadas telefónicas que atendía en otra habitación, su voz un murmullo bajo y cauteloso. Un nuevo perfume en sus camisas, no la colonia cítrica y aguda que ella le compraba, sino algo más suave, floral y claramente femenino. Sofía no era ingenua. Era una Ortiz de la Serna, un nombre que llevaba tanto peso en los salones silenciosos del viejo dinero como Vega en el frenético mundo de la nueva tecnología. Su familia no había construido su fortuna a base de tonterías. Su madre, la formidable Teresa Ortiz de la Serna, se lo había advertido. Hombres como Marcos, le había dicho mientras tomaban el té en su jardín perfectamente cuidado. No construyen imperios estando contentos. Son conquistadores. Asegúrate de que siempre sea a ti a quien quiera conquistar, querida, y no al mundo más allá de tu puerta. Ella había desestimado aquello como el cinismo de una época pasada. Su amor con Marcos se había sentido real, un romance de torbellino que había cautivado la imaginación del público, el brillante visionario tecnológico y la elegante heredera. Él había valorado su mente, sus ideas sobre las tendencias del mercado, su habilidad para encantar a una sala de inversores escépticos. No era solo un trofeo, era su socia, o eso había creído. Ahora, con 7 meses de embarazo de su primer hijo, un niño, el heredero de la dinastía Vega,
Un miedo creciente se había convertido en su compañero constante. El embarazo era de alto riesgo, un detalle que habían mantenido ferozmente en privado. Sus médicos le habían prescrito reposo en un ambiente libre de estrés. Una risa amarga casi se le escapa. Un ambiente libre de estrés en el mundo Vega era una fantasía. Su mano se dirigió instintivamente al bulto de su vientre, un gesto protector que se había vuelto una segunda naturaleza. Este bebé era su ancla, su propósito en las aguas cada vez más turbulentas de su vida. Había intentado hablar con Marcos, de cerrar el abismo creciente entre ellos. La semana pasada, lo había esperado despierta, usando un negligé de seda que se sentía más como un disfraz que como una invitación. Cuando finalmente llegó a casa, oliendo a ese extraño perfume y a whisky caro, simplemente le había besado la frente, murmurado algo sobre un día brutal, y se había retirado a la suite de invitados, afirmando que no quería perturbar su descanso. El rechazo fue tan frío y afilado como un trozo de vidrio. Sus ojos escanearon la multitud de nuevo, buscándolo. Y entonces la vio a ella. Valeria Sastre. Era imposible no verla. Una franja de seda carmesí en un mar de elegante negro y dorado. Su cabello era una cascada de rizos pelirrojos ardientes y sostenía una copa de champán con la gracia lánguida de un artista. Por supuesto, Sofía sabía quién era. Marcos había estado consumido por ella durante los últimos 3 meses. Valeria era una artista digital, una estrella en ascenso cuyo trabajo exploraba la intersección de la emoción humana y la inteligencia artificial. La compañía de Marcos patrocinaba su próxima exposición individual, Almas Sintéticas. Él lo había llamado una adquisición estratégica de capital cultural. Hablaba de su talento, su visión, su uso revolucionario de su titán para generar imágenes inquietantes y hermosas. Nunca hablaba de su belleza, pero no tenía que hacerlo. Ahora, al verlo acercarse a Valeria cerca del pie de la gran escalera, Sofía sintió un nudo frío apretarse en su estómago. La distancia profesional que mantenía con todos los demás se disolvió. Él se inclinó cerca, su mano encontrando la parte baja de su espalda. El gesto era demasiado familiar, demasiado íntimo. Valeria lo miró, una sonrisa lenta y cómplice extendiéndose por sus labios. Estaban en su propio mundo, ajenos a los cientos de pares de ojos en la sala. La mejor amiga de Sofía, Laura, se materializó a su lado, con una expresión de preocupación. ¿Estás viendo esto?, susurró Laura, con la voz tensa de ira. Ni siquiera está intentando esconderlo. Es un negocio, Laura, dijo Sofía, la mentira con sabor a ceniza en su boca. Grupo Vega es su mayor patrocinador. Sofía, la forma en que la mira no tiene nada que ver con los negocios y todo con el hecho de que su vestido parece haber sido pintado sobre ella, replicó Laura, su lealtad un escudo protector feroz. Tienes que ir allí, marcar tu territorio, su territorio. Sonaba tan primitivo, tan indigno, pero Laura tenía razón. No podía quedarse allí como un fantasma en su propia vida. Tomando una respiración profunda y fortificante, enderezó los hombros, el terciopelo azul noche de su vestido de maternidad, cayendo en pliegues majestuosos. Ella era Sofía Ortiz de la Serna Vega. Ella era la matriarca de esta familia, la madre del heredero. No sería ignorada. Descendió la escalera de mármol lentamente, cada paso un acto deliberado de voluntad. Las cabezas se giraron, las sonrisas se dirigieron hacia ella. La esposa había llegado. Navegó por la multitud reluciente.
su propia sonrisa una máscara perfecta y pulida. Podía sentir los sutiles cambios en la energía de la sala, mientras la gente notaba tanto a ella como a la escena que se desarrollaba cerca de la escalera. El aire se volvió denso con chismes no dichos. Marcos estaba riendo ahora, una risa genuina y resonante que Sofía no había escuchado dirigida a ella en meses. Valeria se acercó y le quitó una mota de polvo de la solapa, sus dedos deteniéndose por una fracción de segundo, demasiado tiempo. Era un gesto de tal intimidad casual que le cortó la respiración a Sofía. Estaba a 3 metros de distancia, luego a 1,5 metros. Marcos le daba la espalda. Le estaba diciendo algo a Valeria, su voz baja e intensa. Los ojos de Valeria, de un sorprendente tono verde, parpadearon por encima del hombro de Marcos y se encontraron con los de Sofía. Durante un latido del corazón, el tiempo se congeló. No había reconocimiento en la mirada de Valeria, ni destello de vergüenza o sorpresa. Solo había una evaluación fría y tranquila, un destello de algo que casi parecía una victoria, y luego, el momento que quedaría grabado en su memoria para siempre. Perdido en su mundo privado, Marcos rodeó con sus brazos a Valeria Sastre. No fue un abrazo amistoso y profesional, fue un abrazo posesivo y abarcador. Enterró su rostro en el cabello ardiente de ella, su lenguaje corporal entero, gritando devoción, alivio y un tipo desesperado de intimidad. Los brazos de Valeria se enroscaron alrededor de su cuello. Sus manos enguantadas de carmesí se entrelazaron detrás de su cabeza, acercándolo aún más. El mundo se volvió silencioso para Sofía. La orquesta, el parloteo, el tintineo de los vasos. Todo se desvaneció en un vacío sordo y rugiente. Todo lo que podía ver era a su esposo, el padre de su hijo, abrazando a otra mujer como si ella fuera el centro de su universo. Y ella, su esposa embarazada, estaba parada justo detrás de él. Un flash de cámara estalló desde la periferia, luego otro. No la habían visto todavía. Su atención estaba en el multimillonario y su hermosa acompañante. Pero Sofía lo sabía. Era solo cuestión de segundos antes de que alguien se diera la vuelta, antes de que la narrativa cambiara del encanto de un hombre poderoso a la traición de un hombre poderoso. No gritó, no lloró, no se adelantó y los abofeteó a ambos. En ese momento de devastación absoluta y aplastante, su crianza Ortiz de la Serna tomó el control. Se dio la vuelta con una gracia y compostura que desafiaban el huracán que rugía en su interior, y se alejó. Su retirada fue tan silenciosa y rápida como su acercamiento. No vio el momento exacto en que un fotógrafo de sociedad del Diario de Valencia bajó su cámara de la pareja y capturó su forma en retirada, su mano sobre su vientre, su rostro una máscara de exquisita y desgarradora tragedia. La foto que adornaría la primera página a la mañana siguiente ya había sido tomada. La mecha estaba encendida. El mundo de Marcos Vega estaba a punto de arder. Laura la encontró en el tocador de damas, un espacio lujoso de mármol y oro que de repente se sentía como una tumba. Sofía miraba su propio reflejo en el espejo ornamentado, pero no se veía a sí misma. Solo veía el fantasma de la mujer que había sido hace solo 10 minutos. Una mujer que aún se aferraba a una astilla de esperanza. Ese fantasma se había ido ahora, reemplazado por una extraña con ojos huecos y una palidez que ni siquiera la suave iluminación podía ocultar. «Sofía, Dios mío, lo siento mucho»,
Laura corrió a su lado, sus manos revoloteando, inseguras de si tocarla o no. Vi. Todos vieron. Sofía finalmente parpadeó, su reflejo vacilando mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Sácame de aquí, Laura. Ahora, antes de que me vea, antes de que alguien más lo haga. ¿Qué hay del coche? ¿El conductor? Tomaremos el tuyo. Le enviaré un mensaje a mi conductor para que espere. No quiero que nadie del personal de Marcos sepa que me fui». Las palabras eran frías, precisas. El shock ya se estaba cristalizando en algo más duro, algo más afilado. Era supervivencia. Laura, bendita sea, no hizo más preguntas. Simplemente la rodeó con un brazo protector, guiándola por un pasillo de servicio y saliendo al aire fresco de la noche, lejos de los ojos indiscretos y los flashes de las cámaras de la entrada principal. El viaje de regreso al Ático Vega, un extenso palacio de cristal con vistas al parque de la ciudad, fue un borrón. El parloteo preocupado de Laura se desvaneció en el fondo, mientras la escena de la gala se repetía en un bucle tortuoso en la mente de Sofía. La risa de Marcos, la mirada triunfante de Valeria, el abrazo. En el momento en que entraron en el cavernoso vestíbulo de mármol del ático, el silencio fue ensordecedor. Este hogar, una vez un símbolo de su éxito compartido, ahora se sentía como un mausoleo para un matrimonio muerto. Los retratos de ellos, navegando en la Costa Brava, esquiando en los Pirineos, sonriendo en su boda, eran mentiras. Cada uno de ellos. «¿Quieres que me quede?», preguntó Laura, con la voz suave. Sofía negó con la cabeza. «No, necesito estar sola». «Pero gracias, Laura, por todo». Logró una débil sonrisa. «Llámame por la mañana, por favor». Después de que su amiga se fue, Sofía caminó por el apartamento silencioso. Pasó por la guardería, con la puerta ligeramente entreabierta. El equipo de diseñadores de clase mundial acababa de terminarla la semana pasada. Un espacio sereno de tonos neutros suaves, con un mural pintado a mano de animales celestiales en el techo. Una ola de náuseas, tan profunda que le dobló las rodillas, la invadió. Agarró el marco de la puerta. Sus nudillos se volvieron blancos. Se suponía que esta habitación era un santuario de amor y esperanza. Ahora era solo parte del escenario, un accesorio en la gran obra de la familia Vega Perfecta. Se retiró a su suite principal, un ala del ático que era solo de ella. Se despojó del vestido de terciopelo y de los pesados diamantes, dejándolos en un montón en el suelo. En la ducha, se frotó la piel hasta que se puso roja, tratando de lavar la inmundicia de la noche, la humillación, el olor de la traición de su esposo que parecía persistir en el aire. Eran poco después de las 2 de la madrugada cuando escuchó a Marcos entrar. Se quedó perfectamente quieta en su enorme cama, de espaldas a la puerta, fingiendo dormir. Él estaba callado, pero no lo suficiente. Escuchó el tintineo de sus gemelos en la cómoda, el suspiro al aflojarse la corbata. Estaba tarareando, un sonido bajo y satisfecho que le heló la sangre. Se deslizó en la cama, el colchón hundiéndose con su peso. El olor del perfume de esa otra mujer estaba en él, débil, pero inconfundible. Pensó que ella estaba dormida. Pensó que se había salido con la suya. «Sofía», susurró, con la voz ronca de falsa preocupación. «Te fuiste temprano. Elvira dijo que no te sentías bien. ¿Está todo bien? ¿El bebé?» La hipocresía fue impresionante. Ella no se movió. No respiró. Él suspiró de nuevo, un sonido de frustración esta vez.
Se dio la vuelta, alejándose de ella, y en cuestión de minutos, el sonido de su respiración profunda y regular llenó la habitación. Estaba dormido, feliz, contento, y dormido junto a la esposa que acababa de destrozar públicamente. Sofía se quedó despierta en la oscuridad, con un grito silencioso atrapado en el pecho. Dormir era un lujo imposible. Se deslizó fuera de la cama y fue a su estudio privado, las luces de la ciudad centelleando abajo como 1.000.000 de estrellas indiferentes. Abrió su laptop. Los primeros temblores del terremoto ya se sentían en línea. Los blogs de sociedad y los sitios de chismes estaban en ebullición. La nueva y ardiente amiga de Marcos Vega, decía un titular. El CEO del Grupo Vega y la artista Valeria Sastre inseparables en la Gala de Valencia, decía otro. Los primeros artículos eran cautelosos, llenos de insinuaciones en lugar de acusaciones directas. Pero las fotos contaban la historia, docenas de ellas. Marcos y Valeria, sus cabezas juntas, riendo, tocándose, el abrazo, y luego la encontró. La edición en línea del Diario de Valencia acababa de actualizar su primera página. La foto principal era masiva, cruda y absolutamente devastadora. Era la única, la que lo capturaba todo. Marcos y Valeria estaban en primer plano, encerrados en su abrazo, un retrato de pasión ilícita, y en el fondo, perfectamente enmarcada por el brazo de Marcos, estaba Sofía. Estaba fuera de foco, casi etérea, pero su identidad era inconfundible. Su mano en su vientre embarazado, su rostro una máscara de dolor puro y sin adulterar. El titular era brutal en su simplicidad, el triángulo. Debajo, el subtítulo retorcía el cuchillo. Mientras una radiante Valeria Sastre acepta el abrazo del multimillonario Marcos Vega, su esposa embarazada, Sofía, se retira sola, una imagen que dice más que 1000 palabras. Un dolor agudo y punzante le atravesó el abdomen. Jadeó, agarrándose el vientre mientras la habitación comenzaba a dar vueltas. Ya no era solo dolor emocional, era físico. Una ola de mareos y una sensación de calambres aterradora la invadieron. Presa del pánico, se arrastró hasta el teléfono de su escritorio, sus dedos torpes, mientras marcaba el número de la línea de emergencia de su obstetra. El sonido de su propia respiración entrecortada era lo único que podía oír mientras susurraba sus síntomas al médico de guardia. El consejo fue inmediato y firme. «Vaya al hospital. Ahora», colgó, su mente acelerada. No podía despertar a Marcos. No podía dejar que él actuara como el esposo preocupado. No ahora. Esta era una vulnerabilidad que no podía permitirse mostrarle. Esta era una batalla que tenía que librar sola. Con manos temblorosas, llamó a la única persona en la que sabía que podía confiar implícitamente, la única persona cuya lealtad era al nombre Ortiz de la Serna, no al Vega. «Soy Sofía», susurró cuando respondieron a la llamada. «Necesito que vengas a recogerme. La entrada de servicio. En 10 minutos, y no se lo digas a nadie». Javier Torres, el mejor amigo de Marcos y director de operaciones del Grupo Vega, estaba de pie en el estéril pasillo blanco de la sala de maternidad del Hospital Vitas Niza. Su costoso traje fuera de lugar. Había llegado 20 minutos después de Sofía, convocado por un Marcos en pánico que se había despertado con una cama vacía y la foto viral que ahora estaba incendiando Internet. «¿Cómo está?», exigió Marcos, pasándose una mano por el cabello desordenado. Se veía pálido, conmocionado.
El titán seguro de sí mismo de la gala se había ido, reemplazado por un hombre que miraba a un abismo de su propia creación. Los médicos dijeron que el estrés causó un desprendimiento de placenta. Es menor, pero la están manteniendo en observación. Están tratando de detener el parto prematuro, dijo Javier, con la voz plana, desprovista de su calidez habitual. Marcos se desplomó contra la pared, el color desapareciendo de su rostro. ¿Parto prematuro? Dios mío, ¿el bebé? Creen que el bebé estará bien. La han estabilizado por ahora. Está descansando. Javier finalmente miró a Marcos, sus ojos fríos con una decepción que cortaba más profundamente que cualquier ira. No quiere verte, Marcos. ¿Qué quieres decir con que no quiere verme? Es mi esposa. No. La voz de Javier era tranquila pero firme. Pidió a su madre. Teresa Ortiz de la Serna está allí con ella ahora. Sus palabras específicas fueron: no quiero a ese hombre cerca de mí, ni de mi hijo. Las palabras golpearon a Marcos como un golpe físico. Ese hombre, no Marcos, no su esposo. Ella no entiende, balbuceó Marcos, la desesperación clara en su voz. Fue un malentendido. El ángulo de la cámara. Valeria es solo. Es una artista, una colega. Javier lo miró fijamente, su expresión de pura incredulidad. ¿Una colega? Marcos, te he apoyado en todo. He encubierto tus noches de trabajo hasta tarde. Te he mentido a Sofía, algo que me ha revuelto el estómago. Te dije que lo terminaras. Te dije que estabas jugando con fuego y ahora todo el maldito mundo está ardiendo y todavía estás tratando de venderme la idea de colegas. La confrontación se cernía en el aire, densa y sofocante. Antes de que Marcos pudiera responder, la puerta de la habitación de Sofía se abrió. Teresa Ortiz de la Serna salió, su postura perfectamente recta, su rostro tallado en granito. Era la imagen de la furia aristocrática. Caminó directamente hacia Marcos, sus ojos como trozos de hielo. No levantó la voz. No tuvo que hacerlo. Sus palabras eran tranquilas, precisas y absolutamente letales. Has hecho lo que ningún rival de negocios o caída del mercado pudo, Marcos, dijo, su voz goteando de desprecio. Has roto a mi hija, y al hacerlo, has declarado la guerra a mi familia. No la verás, no verás a mi nieto. A partir de este momento, te comunicarás solo a través de nuestros abogados. Ahora, sal de mi vista. Le dio la espalda y se alejó, una reina despidiendo a un bufón de la corte. Marcos se quedó allí, aturdido y en silencio, mientras el peso total de la catástrofe se estrellaba contra él. No solo había cometido un error, había destrozado una dinastía, y la mujer que yacía en esa cama de hospital no era solo una víctima. Era una Ortiz de la Serna, y los Ortiz de la Serna nunca, jamás, perdían. Durante 3 días, Sofía permaneció en el santuario silencioso y estéril de su suite privada en el hospital. La crisis médica inmediata había pasado. Los médicos habían logrado detener las contracciones, pero se le ordenó un reposo estricto por el resto de su embarazo. El confinamiento tranquilo, sin embargo, no era una prisión. Era una sala de guerra. Con su madre Teresa como su mariscal de campo y Laura como su leal oficial de comunicaciones, la suite se transformó en el cuartel general de un golpe de estado silencioso. Las flores y las notas aduladoras de Marcos fueron devueltas, sin abrir. Sus mensajes de texto frenéticos y sus mensajes de voz quedaron sin respuesta. Estaba excluido, no solo de su habitación, sino de su vida. El mundo exterior estaba en un frenesí. La foto del triángulo estaba en todas partes, un símbolo viral de la mala conducta multimillonaria. Valeria Sastre,
Ya no era solo una artista. Ahora era la otra mujer más famosa del mundo, acosada por los paparazzi. En un movimiento de calculada audacia, concedió una entrevista exclusiva a una revista de alto perfil. Interpretó el papel de la musa renuente, una artista arrastrada por la pasión de un hombre poderoso, hablando de una profunda conexión intelectual con Marcos que trascendía las etiquetas simples. Nunca admitió un asunto físico, pero sus palabras cuidadosamente elegidas pintaron un cuadro de un amor que fue trágicamente mal entendido. Era una obra maestra de relaciones públicas, diseñada para convertirla en una figura simpática, no en una rompehogares. A Sofía le hirvió la sangre. Mientras ella luchaba por mantener a su hijo a salvo dentro de ella, esta mujer estaba curando su propia narrativa, tejiendo una red de mentiras artísticas. «Es buena», comentó Teresa secamente, leyendo la entrevista en su tableta. «Está jugando el juego. Quiere ser la próxima señora Vega, no una amante fugaz». «No habrá una próxima señora Vega», dijo Sofía, su voz desprovista de emoción. «Solo habrá los escombros». Mientras tanto, Marcos estaba en pleno modo de control de daños. Publicó una declaración a través del Grupo Vega, denunciando la invasión maliciosa de la privacidad y refiriéndose a Valeria Sastre como una valiosa socia de negocios. Habló de su profundo amor y preocupación por su esposa durante este momento desafiante para su familia. El lenguaje corporativo era tan transparentemente falso que era insultante. Intentó usar a Javier, llamándolo a todas horas, rogándole que actuara como intermediario, pero la lealtad de Javier finalmente se había fracturado. «Hablé con su abogada, Marcos», dijo Javier por teléfono, su tono cansado. «Habla en serio. Están redactando los papeles. Está emocional. Está embarazada. Es hormonal», exclamó Marcos, su voz subiendo de pánico. «No lo dice en serio. Una vez que esté en casa, puedo hablar con ella. Puedo arreglar esto. Todavía no lo entiendes, ¿verdad?». La voz de Javier estaba impregnada de una lástima que se sentía peor que la ira. «No solo le fuiste infiel a tu esposa, le fuiste infiel a Sofía Ortiz de la Serna. La humillaste frente al mundo entero. Eso no tiene arreglo. Rompiste la confianza con la única persona que era el pilar de toda tu vida, tu socia. ¿Recuerdas? Esa fue la palabra que atormentó a Marcos. Socia. Sofía no solo había sido su esposa, era su consejera, su arma secreta. Sus instintos de viejo dinero habían equilibrado perfectamente su agresividad de nuevo dinero. Ella lo había convencido de no hacer tratos desastrosos y lo había empujado hacia empresas que se habían convertido en éxitos legendarios. El lanzamiento del Titán, el mismo proyecto que había traído a Valeria a su órbita, había sido una idea de Sofía. La ironía era una píldora amarga de tragar. Estaba a la deriva, tanto personal como profesionalmente. Los susurros comenzaron a circular en la bolsa de valores. ¿Estaba el visionario Marcos Vega perdiendo su toque? ¿Su caos personal estaba afectando su juicio? La acción del Grupo Vega, una vez inexpugnable, cayó unos pocos puntos. Fue una pequeña caída, pero fue una señal. Los tiburones estaban empezando a rodearlo. De vuelta en el hospital, Sofía hacía más que solo sanar. Estaba planeando una estrategia. «La humillación es un motivador poderoso, madre», dijo, mirando por la ventana de la ciudad. «Pero no es una estrategia legal. Necesito influencia, algo más que una fotografía».
¿Qué estás pensando, querida?, preguntó Teresa, con los ojos agudos. Valeria Sastre. Marcos puede ser un tonto, pero es un tonto brillante. No arriesgaría su imperio por cualquiera. Hay algo más en ella. Es demasiado pulida, demasiado perfecta. La gente así no es real. Y así comenzó la investigación silenciosa. Teresa contrató a un equipo de investigadores privados, los mejores en el negocio. El tipo de profesionales discretos que la familia Ortiz de la Serna había mantenido en nómina durante generaciones. No se trataba de buscar suciedad en un cónyuge infiel. Se les dio instrucciones de realizar una verificación de antecedentes forense completa sobre Valeria Sastre, desde su certificado de nacimiento hasta sus transcripciones universitarias y sus declaraciones de impuestos. Durante una semana, no hubo nada. La vida de Valeria Sastre parecía ser un libro abierto. Nacida en Bilbao, beca de arte para la Academia de Bellas Artes, un ascenso constante a través de la escena artística de Madrid. Su historia era limpia, casi demasiado limpia. El avance vino de una fuente inesperada. Un joven investigador, un millennial experto en tecnología, decidió ir más allá de las bases de datos habituales. Comenzó a buscar en la dark web, haciendo referencias cruzadas de metadatos de las primeras obras de arte digital de Valeria, buscando viejos nombres de usuario, publicaciones en foros olvidadas, cualquier cosa. Y lo encontró. Un fantasma, un eco digital de hace más de una década. Antes de ser Valeria Sastre, la célebre artista, tenía un alias en línea diferente. Aura. Y Aura había sido una miembro destacada de un colectivo de hackers de alto nivel, un colectivo que había sido investigado, pero nunca procesado, por un sofisticado ataque de espionaje corporativo contra una firma tecnológica rival. Una firma que había sido el mayor competidor del Grupo Vega en ese momento. Pero ese no fue el giro. El giro fue con quién estaba conectada dentro de ese mundo. El investigador encontró registros de chat encriptados de hace años, conversaciones entre Aura y otro alias, K. Los registros eran viejos, pero el contenido era explosivo. Discutieron vulnerabilidades en la seguridad corporativa, la psicología de los CEOs y una filosofía compartida de disrupción. El investigador realizó un análisis profundo de los patrones lingüísticos, la sintaxis y la jerga técnica específica utilizada por K. Luego lo cotejó con cada pieza de comunicación digital que pudo encontrar de la alta dirección del Grupo Vega. El resultado golpeó como un rayo. Laura trajo el archivo encriptado al hospital en una computadora portátil segura. Las tres mujeres se reunieron alrededor de la pantalla, mientras Sofía leía el informe del investigador. Su rostro estaba pálido, su expresión ilegible. K, concluía el informe, con un 98.7% de certeza, basado en la forense lingüística y los fragmentos de IP rastreados desde un antiguo servidor de un club de campo. Era el seudónimo digital utilizado por Alejandro Vega, el padre de Marcos. Alejandro Vega era un titán de la vieja guardia, un industrial despiadado a quien Marcos había derrocado en un brutal pero exitoso golpe en la sala de juntas hace 5 años para obtener el control de la empresa familiar. Su relación era famosa por ser tóxica, una guerra fría de resentimiento y ambición. Alejandro veía el enfoque más moderno y humano de su hijo hacia los negocios como una debilidad. Despreciaba el matrimonio de Marcos con Sofía, viendo la influencia de los Ortiz de la Serna como un agente diluyente del instinto asesino de los Vega. Las piezas encajaron con una claridad horripilante. Valeria Sastre
no era solo una artista al azar de la que Marcos se había enamorado. Era un arma, un activo altamente sofisticado y profesionalmente desplegado. ¿Quién tenía más que ganar con la implosión de la vida personal y profesional de Marcos que su propio padre, con quien estaba distanciado? Un divorcio público y desordenado podría activar cláusulas en los estatutos de la compañía, desestabilizar el control de Marcos y desplomar el precio de las acciones, creando la oportunidad perfecta para una adquisición hostil. Alejandro no solo estaría recuperando su empresa, sino que también destruiría todo el mundo de su hijo en el proceso. Sofía se recostó contra sus almohadas, la computadora portátil descansando sobre su vientre hinchado. Una sonrisa lenta y fría tocó sus labios. No era una sonrisa de felicidad, sino de una vindicación sombría y terrible. Él no solo me fue infiel, susurró, mirando a su madre. Fue una trampa. Nos tendieron una trampa a todos. La expresión de Teresa era sombría. Esto ya no es un divorcio, Sofía. Esto es una guerra por todo el Imperio Vega. Y Alejandro acaba de darte la munición para ganarla. Sofía tomó su teléfono. Era hora de romper su silencio. Pero no llamó a su abogada. No llamó a la prensa. Envió un solo mensaje de texto. No a Marcos, sino a Valeria Sastre. El ático. Mañana a mediodía. Ven sola. Tenemos mucho de qué hablar. Luego envió un segundo mensaje de texto a Marcos. Vuelvo a casa mañana. Quiero hablar. Pero no solo contigo. Valeria también debe estar allí. Mediodía. No llegues tarde. El escenario estaba listo. No para una reconciliación llorosa o una pelea a gritos, sino para un ajuste de cuentas. Y Sofía sería quien dirigiría el acto final. El ático Vega nunca se había sentido tan frío. Los ventanales de suelo a techo, generalmente una fuente de luz y energía impresionantes, ahora parecían mirar a una ciudad gris e implacable. Los muebles minimalistas, una vez la cúspide de la elegancia moderna, se sentían austeros y sin alma. Era un escenario perfecto para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Marcos caminaba por la vasta sala de estar, como un animal enjaulado. Había estado extasiado cuando recibió el mensaje de Sofía, viéndolo como el avance por el que había estado rezando. Pero su euforia se había convertido rápidamente en un nudo de ansiedad. La exigencia de que Valeria estuviera presente era extraña, una jugada de poder que no podía descifrar. ¿Qué estaba planeando Sofía? Valeria llegó primero, precisamente a las 11:15. Era la imagen de la artista compuesta, vestida con pantalones negros a medida y una blusa de seda color crema. Su cabello ardiente estaba recogido en un moño severo, su expresión ilegible. Llevaba consigo un aura de confianza desapegada que irritaba los nervios desgastados de Marcos. «Marcos», dijo, su voz suave como el terciopelo. «Te ves terrible». «¿Qué es esto, Valeria? ¿Qué quiere?», exigió, prescindiendo de cualquier cortesía. «Me imagino que quiere lo que cualquier mujer en su posición querría», respondió Valeria, mirando alrededor de la habitación como si estuviera evaluando su valor. Una explicación, tal vez una disculpa, una libra de carne. Antes de que Marcos pudiera responder, las puertas del ascensor sonaron, abriéndose directamente en el vestíbulo del ático. Sofía entró. No iba en una silla de ruedas, como Marcos había temido, pero se movía con una gracia lenta y deliberada, una mano descansando protectoramente sobre su estómago. No llevaba la ropa suave y holgada de una mujer en reposo.
Iba vestida con un vestido azul marino de corte afilado, que era a la vez elegante y severo. Su cabello estaba peinado, su maquillaje impecable. La mujer frágil y rota de la gala se había ido. En su lugar, había una reina, fría, controlada, y que irradiaba una autoridad que silenció la habitación. Laura y su madre, Teresa, la siguieron a unos pasos de distancia, su presencia una clara señal de que esta no era una conversación privada e íntima. Era un procedimiento formal. Los ojos de Sofía recorrieron a Marcos. Su mirada se detuvo por un momento, con una expresión de profunda decepción que era más hiriente que cualquier enojo. Luego su atención se desplazó a Valeria. Sostuvo la mirada de la artista y por primera vez la compostura de Valeria pareció flaquear. «Gracias a ambos por venir», dijo Sofía, su voz tranquila y firme. Señaló los dos grandes sofás blancos que se enfrentaban al otro lado de una mesa de café de mármol. «Por favor, siéntense». Era una orden, no una petición. Marcos y Valeria se sentaron en un sofá, Sofía y Teresa en el otro. Laura permaneció de pie cerca de la puerta, una centinela silenciosa. Sofía colocó un sobre de papel manila delgado y sellado sobre la mesa de café. «He pasado las últimas 2 semanas pensando en la traición», comenzó, su voz resonando en la habitación silenciosa. «Es algo fascinante. Tiene capas. En la superficie está el simple y sucio acto de infidelidad. Las mentiras, las reuniones secretas, el olor del perfume de otra mujer». Miró directamente a Marcos. «Esa parte, Marcos, es tuya. Rompiste nuestros votos. Me humillaste. Pusiste en riesgo la vida de nuestro hijo. Esa es una traición que llevaré conmigo para siempre, y para eso no hay perdón». Marcos abrió la boca para hablar, para ofrecer las disculpas que había ensayado 1000 veces, pero Sofía levantó una mano, silenciándolo. «Pero esa es solo la primera capa», continuó, su mirada cambiando a Valeria. «Luego hay una capa más compleja, más interesante, la traición que se planea, la que usa un disfraz». Se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose hacia la artista. «Tú, Valeria, eres una artista verdaderamente talentosa, no solo con pintura y píxeles, sino con la gente. Creaste una hermosa narrativa para ti misma. La musa apasionada atrapada en un romance trágico. Pero tu mayor creación, tu verdadera obra maestra, fue el papel que interpretaste para mi esposo». Valeria forzó una pequeña risa condescendiente. «Sofía, si estás tratando de decir que seduje a tu esposo, creo que me estás dando demasiado crédito y a él no el suficiente». «Oh, no estoy hablando de seducción», dijo Sofía, su voz volviéndose helada. «Estoy hablando de espionaje». Empujó el sobre de papel manila al otro lado de la mesa. «Creo que solías usar el nombre de Aura, en línea. ¿Te suena?». Los últimos vestigios de color se drenaron del rostro de Valeria. La máscara de indiferencia fría se hizo añicos, reemplazada por un destello de pánico puro y sin adulterar. Marcos la miró, su expresión una mezcla de confusión y horror creciente. «Aura», continuó Sofía, implacable. «Una miembro clave de un colectivo de hackers conocido por la disrupción corporativa. Un fantasma digital con un conjunto de habilidades muy específico. Un conjunto de habilidades que sería increíblemente valioso para alguien que quisiera desestabilizar una empresa. Alguien como, digamos, un anciano amargado que fue expulsado de su propio imperio». Dejó que las palabras se suspendieran en el aire. Marcos parecía haber sido golpeado físicamente. «¿De qué estás hablando? ¿Mi padre?». Sofía lo ignoró, su atención fija en Valeria.
Me pregunto qué te prometió Alejandro Vega. ¿Una galería? ¿Una instalación permanente en Grupo Vega? ¿O fue solo la emoción del juego? La disrupción definitiva. K y Aura reunidos para una última actuación. Valeria miró el sobre la mesa como si fuera una serpiente venenosa. Su compostura se había ido, sus manos temblando ligeramente en su regazo. «Mi padre», susurró Marcos, las palabras atrapadas en su garganta. Él no lo haría. Pero incluso mientras lo decía, toda una vida de rivalidad amarga, de guerra psicológica, de ambición fría y calculadora, le dijo que su padre lo haría absolutamente. Lo vio todo ahora. Las extrañas, casi regocijadas, llamadas de Alejandro en las últimas semanas, haciendo preguntas puntuales sobre el lanzamiento del Titán, sobre su matrimonio. Había pensado que era solo el habitual acoso de su padre. Ahora lo veía por lo que era, un general inspeccionando su campo de batalla. «Dime, Valeria». Teresa Ortiz de la Serna habló por primera vez, su voz como hielo al romperse. ¿Acostarte con el hijo era parte de tu trato con el padre? ¿O eso fue solo una ventaja del trabajo? Valeria finalmente se derrumbó. Miró del rostro desdeñoso de Teresa a la furia fría de Sofía, a la absoluta devastación de Marcos. El juego había terminado. «Midgard me encontró», dijo Valeria, su voz apenas un susurro. «Alejandro, me había estado rastreando durante años. Sabía todo sobre mi pasado. Dijo que tenía una oportunidad para mí, un proyecto. Quería que me acercara a Marcos, que me convirtiera en una distracción. Dijo que el matrimonio de Marcos lo había vuelto blando, desenfocado. Quería demostrar a la junta directiva que la vida personal de Marcos era un pasivo». «¿Y el romance?», preguntó Sofía, su voz peligrosamente tranquila. Valeria finalmente miró a Marcos, un destello de algo. Lástima, arrepentimiento en sus ojos. Eso no era parte del plan inicial. El plan era solo crear una percepción pública de incorrección, de sembrar la duda. Pero Marcos estaba tan ansioso por una conexión, por alguien que lo viera como algo más que un CEO. Fue fácil. La palabra fácil se suspendió en el aire. Una acusación final y brutal del fracaso de Marcos. Había estado tan perdido, tan desesperado por escapar, que había caminado voluntariamente hacia una trampa tendida por su propio padre. La traición era tan profunda, tan monstruosa, que empequeñecía su propia infidelidad. Había sido un peón en una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. Sofía se levantó. El ajuste de cuentas estaba completo. «Este matrimonio ha terminado, Marcos», dijo, su voz final. «Nuestros abogados se pondrán en contacto. Discutirán no solo los términos de un divorcio, sino los términos de mi separación del Grupo Vega». Marcos se puso de pie de un salto. «Sofía, espera. No puedes dejar la compañía. La construimos juntos». «Lucharás contra tu padre por el alma de tu compañía», lo corrigió Sofía con la voz acerada. «Yo protegeré mis activos y los activos de mi hijo. El acuerdo prenupcial me da una participación significativa. Acciones que me fueron regaladas, acciones vinculadas a proyectos que inicié. Formaré mi propia sociedad de cartera y votaré mis acciones para proteger mi inversión». ¿Quieres librar una guerra con tu padre? Bien, pero no seré un daño colateral. Seré una hacedora de reyes. Se dio la vuelta para irse, su madre y Laura siguiéndola. Se detuvo en el vestíbulo, dándose la vuelta una última vez para mirar los escombros. Marcos estaba en medio de la habitación, un hombre roto que miraba a la nada. Valeria estaba acurrucada en el sofá, una conspiradora cuya conspiración
acababa de estallarle en la cara. «Una cosa más, Marcos», dijo Sofía, su voz clara y que se extendía por toda la habitación. «Ese sobre en la mesa contiene todas las pruebas. Los registros de chat entre Aura y K, las comunicaciones encriptadas de Alejandro con Valeria, todo. Lo que hagas con él depende de ti. Puedes usarlo para destruir a tu padre y salvar tu compañía, o puedes dejar que él gane. Francamente, no me importa. Mi prioridad es la vida que llevo, un heredero Ortiz de la Serna, y será criado lejos del veneno del nombre Vega». Se dio la vuelta y entró en el ascensor sin echar un vistazo atrás. La puerta se cerró, dejando a Marcos solo en las ruinas de su vida, con su amante y la prueba de una traición tan profunda que había redefinido el significado de la palabra. El púa, el eco de las puertas del ascensor al cerrarse, fue un sonido de finalidad absoluta. Dejó a Marcos Vega de pie en la cavernosa sala de estar de su ático. Un rey que inspeccionaba un reino que acababa de convertirse en polvo. El silencio que descendió fue más pesado y sofocante que cualquier ruido. Frente a él, Valeria Sastre permanecía en el sofá blanco, una estatua tallada a partir de una compostura destrozada. El sobre que Sofía había dejado sobre la mesa de mármol entre ellos parecía pulsar con una energía malévola, la manifestación física de toda su ruina. Durante un largo momento, Marcos no se movió. Luego un escalofrío sacudió su cuerpo y un sonido gutural de pura rabia brotó de su garganta. Barrió la mano por la mesa de café, haciendo que el sobre, un jarrón de cristal inestimable y una pila de libros de arte cayeran al suelo. Valeria se encogió, pero no habló. Lentamente se puso de pie, sus movimientos rígidos y cautelosos, como un animal que sabe que está acorralado. «Vete», siseó Marcos, de espaldas a ella, su voz un gruñido bajo y peligroso. «Marcos», comenzó ella, su propia voz fina y aguda. «¿Alguna vez sentiste algo?», la interrumpió él, dándose la vuelta para mirarla, sus ojos encendidos con un dolor tan crudo que era aterrador. «¿O cada toque, cada palabra, cada momento fue solo una línea en tu guión?». Valeria se encontró con su mirada, y por primera vez la máscara se había ido por completo. No quedaba nada de artista, solo la cruda realidad de una mercenaria que había fracasado en su misión. «Era un trabajo», dijo, su voz plana. «Eras un objetivo. Se complicó, pero al final siempre fue un trabajo». Su admisión, fría y sin adornos, fue de alguna manera más brutal que la gran conspiración en sí misma. Ni siquiera había sido digno de una traición genuina. Simplemente había sido un objetivo. Soltó una risa amarga y sin humor. No dijo ni una palabra más, solo señaló hacia el ascensor. Valeria reunió la poca dignidad que le quedaba y se alejó. El suave tintineo del ascensor, anunciando su salida permanente de su vida. Solo con los escombros, Marcos se hundió en el sofá, con la cabeza entre las manos. Había sido jugado por su padre, por su amante y, al final, superado por su esposa. La humillación era una enfermedad física que revolvía en su estómago. La guerra por su compañía era ahora inevitable, pero la victoria ya se sentía como cenizas en su boca. Los 6 meses siguientes fueron una clase magistral de litigios de tierra quemada y guerra corporativa. Los abogados de Sofía, actuando con la precisión rápida y despiadada de una unidad de fuerzas especiales, presentaron una demanda de divorcio. Los documentos eran un catálogo sin sangre de sus fracasos, no solo como esposo,
sino como socio fiduciario, cuya conducta personal imprudente puso en peligro la estabilidad de los activos compartidos. Simultáneamente, Sofía estableció Ortiz de la Serna Holdings. No era solo una oficina tranquila para administrar su fortuna, era una declaración. Celebró su primera reunión de la Junta en una sala iluminada por el sol, con roble cálido y arte moderno, la antítesis del cromo frío y el vidrio de la Torre Vega. Con su importante e inatacable bloque de acciones del Grupo Vega como activo fundacional de su firma, se convirtió en una jugadora importante de la noche a la mañana, una hacedora de poder que podía influir en el destino de la misma compañía de la que había sido exiliada. El mensaje para la bolsa de valores fue claro. Sofía Ortiz de la Serna no se estaba escondiendo, estaba cazando. Armado con la evidencia tóxica del sobre de Manila, Marcos montó su propio golpe. La confrontación con Alejandro no fue la pelea a gritos de un hijo traicionado, sino la fría y tranquila ejecución de un rival. En la sala de juntas del Grupo Vega, Marcos expuso los registros de chat encriptados, los rastros financieros, toda la sórdida trama. Alejandro, enfrentado a los rostros duros y sin perdón de los directores que una vez habían sido sus aliados, balbuceó negaciones que se desmoronaron en silencio bajo el peso de la prueba. Se le dio una opción, una desinversión tranquila y completa y una jubilación permanente, o un enjuiciamiento federal por espionaje corporativo. El viejo león ya no tenía fuerzas para luchar. Firmó los papeles, su mano temblando de furia impotente, y desapareció del mundo que una vez había gobernado. Marcos había ganado. Era el rey indiscutible del Grupo Vega, su poder absoluto. Pero la victoria fue desolada. Deambulaba por el ático silencioso, un fantasma en su propia vida. Hizo sellar la guardería, incapaz de soportar la vista de la habitación destinada a un hijo que quizás nunca conocería. Trabajaba hasta que el agotamiento lo vencía, quedándose dormido con la ropa puesta en el sofá, porque el dormitorio principal se sentía como el terreno sagrado de Sofía, un lugar en el que ya no tenía derecho a entrar. Luego, en el aire fresco de principios de otoño, las noticias se difundieron en los círculos que importaban. Sofía había dado a luz a un hijo, un niño sano y hermoso, y en un acto final y decisivo de separación, lo había llamado Nicolás Ortiz de la Serna. No había un heredero Vega. La dinastía que Marcos había estado tan orgulloso de continuar había terminado con él. El verdadero acto final se desarrolló no en un tribunal, sino en la tranquila soledad de sus vidas separadas. Muy por encima de la ciudad, en la oficina de la esquina de Ortiz de la Serna Holdings, Sofía estaba junto a la ventana, meciendo suavemente a Nicolás en sus brazos. Él era su mundo, su pequeña y perfecta presencia, un bálsamo para las cicatrices aún sensibles del año pasado. Representaba un nuevo tipo de poder, no uno de acciones y capitalización de mercado, sino uno de amor incondicional y potencial ilimitado. Su teléfono vibró con una alerta de noticias de una aplicación financiera. Grupo Vega, GB, anuncia ganancias récord en el tercer trimestre. El liderazgo enfocado de Marcos Vega es elogiado por un crecimiento sin precedentes. Ella miró el titular, un destello de un recuerdo lejano. El hombre con el que había construido un sueño, pasando por su mente. No había ira ni amargura, solo la sensación tranquila y pacífica de un capítulo definitivamente cerrado. Besó la cabeza de su hijo y se alejó de la ventana.
su mirada fija no en el horizonte dominado por su pasado, sino en el futuro brillante que sostenía en sus brazos. A kilómetros de distancia, en la estéril grandeza de su propia oficina de la esquina, Marcos vio la misma alerta. El precio de las acciones en alza no le trajo alegría. El elogio brillante de su liderazgo se sintió como una mentira. Su mirada estaba fija en la pantalla de su computadora, en una foto espontánea publicada esa mañana en un blog de sociedad. Era Sofía, caminando por el parque de la ciudad, empujando un cochecito. Se estaba riendo, su cabeza echada hacia atrás en un deleite genuino y desinhibido mientras miraba a su hijo. Era una alegría que no había visto en su rostro en años, una alegría que él había extinguido personalmente y que ahora había sido reavivada lejos de su influencia. Pudo ver cada detalle, la forma en que la luz de otoño se posaba en su cabello, la gracia sin esfuerzo en su postura, la felicidad pura y sin adulterar que irradiaba de ella. Esta era la mujer que había ganado y luego descartado descuidadamente. Esta era la vida, la familia, la calidez que había cambiado por una corona hueca. Cerró los ojos, el silencio de su imperio presionándolo. Había ganado la compañía, vencido a sus enemigos y asegurado su legado en los anales de los negocios. Pero mientras miraba la imagen de la vida que nunca podría recuperar, supo con una certeza escalofriante que atormentaría el resto de sus días que él era quien realmente lo había perdido todo. El precio de su traición no se pagó en euros, sino en toda una vida de saber que la verdadera riqueza era una esposa riendo y el amor de un hijo, y él lo había tirado todo voluntariamente y tontamente. Y así, el imperio de Marcos Vega se salvó, pero su mundo quedó en cenizas. Esta fue una historia de traición, pero no solo entre un esposo y una esposa. Fue una historia de un padre traicionando a un hijo, de la ambición envenenando el amor y de la increíble fuerza de una mujer que se negó a ser una víctima. Sofía Ortiz de la Serna no solo se alejó de los escombros, construyó un nuevo reino a partir de sus ruinas, en sus propios términos. Es un poderoso recordatorio de que, en el mundo de los ultra ricos, el amor, la lealtad y la familia son a menudo solo peones en el juego más peligroso de todos. ¿Qué opinas del movimiento de poder definitivo de Sofía? ¿Era Marcos un villano o solo un tonto atrapado por su propio padre? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si te ha cautivado esta historia de drama, traición y venganza, por favor dale like. Comparte este video con un amigo al que le encante un buen escándalo y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real, como este. Haz clic en la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una sola historia impactante.